Dicen que hay historias que no mueren, que se esconden en los rincones, en la memoria o en un susurro que nadie más escucha. Bienvenidos a Legado de Ángela, un podcast donde las voces del pasado aún tienen algo que decir. Aquí recogemos relatos reales de lo inexplicable, apariciones, señales, misterios y aquellos momentos en los que la realidad parece romperse un poco. Si estás aquí, es porque también lo has sentido y quizás, como nosotros, aún estás escuchando. Este capítulo lo hemos denominado Susurros del Más Allá. Y bueno, continuando con las narraciones sobre Ángela, te platicaremos esta vez cómo es que conocimos lo que hay después de la vida. En la búsqueda del conocimiento, Ángela no solo leía libros que le llegaron a ella de conocimientos muy especiales, sino trataba de poner en práctica aquello que le llegaba. Aquel conocimiento adquirido lo trataba de poner siempre en práctica. Y fue su curiosidad la que la llevó a preguntarse si había una vida después de la muerte y cómo era esta vida. Creo que todos nos hemos preguntado eso. Y vaya que nos ha sido aclarado, contestado por inteligencias, por espíritus, por energías superiores. Y cuando decimos superiores nos referimos a que estas se encuentran en un nivel de conciencia pues más elevado. Ángela le quedó muy claro antes de partir a dónde iba y cómo es allá, en aquel mundo en donde cuando pocos regresan y se les pregunta, a veces ni esas mismas almas lo saben explicar de manera correcta. Y entonces, ¿qué es lo que pasa cuando dejamos esta vida? Pues déjame decirte que ella manejaba mucho la palabra de estar en ciertos planos distintos. Con planos se refería ella a unos al plano terrenal y otros al plano espiritual. Espero se entienda este concepto que ella manejaba mucho. Y en el plano terrenal realmente importa mucho lo que haces, pues aunque se te dio una oportunidad de vida y se te dio un regalo muy maravilloso, generalmente no lo sabemos aprovechar. Y todo lo que hacemos en vida, todos los actos que hacemos, no son juzgados por la consecuencia que conllevan, ya sea una consecuencia positiva o una consecuencia negativa. Y hay una ley que se implantó para esto, en la que ser juzgado no es aceptado por muchas personas, pero es así. Y entonces, después de que dejas este plano terrenal, te colocan en un plano de acuerdo a tu nivel de conciencia y de acuerdo a los hechos que tú hayas provocado. Si bien no es del todo claro lo que estoy diciendo, seguramente surgirán las preguntas de exactamente en dónde me encontraré. Pero cada quien es puesto en un plano, en un nivel distinto. Te platicábamos en relatos anteriores que Ángela llegó a ver apariciones en donde no se comunicaban unos con otros. Y esto no lo entendía ella hasta que después le llegó el conocimiento.
podía ver a dos personas al mismo tiempo en un cuarto que ya no estaban en este plano, pero no se comunicaban entre ellas porque tenían un nivel de conciencia distinto. Entonces una de ellas estaba viendo un lugar diferente a la otra persona, pero también llegó a ver energías o espíritus que sí se comunicaban entre ellos. Y esto quería decir que se encontraban en el mismo nivel de conciencia. Y entonces, ¿qué va a pasarte a ti cuando trasciendas este plano? Pues depende de tus conocimientos, de lo que hayas hecho, tanto positivo como negativo, y de tu nivel de conciencia. Y esto es, aunque maravilloso, también increíblemente lógico. Y Ángela tenía esto claro. Antes de partir nos explicó todo esto porque tenía la capacidad de ver algunas veces en donde se encontraba la persona que había fallecido. Aquí va el relato. Tenía yo un buen amigo en el trabajo. Este amigo era muy dicharachero. Le gustaba vivir su vida, digamos, con mucha alegría, pero a veces con excesos. Él tenía un hijo de la edad de uno de mis hijos también. Y se empezó a llevar muy bien conmigo. Sin embargo, no podía yo seguirle el ritmo que él tenía, puesto que yo pues llegaba después del trabajo con mi familia y él no tenía ya pareja. Y al no tener pareja a veces dejaba a su hijo con su mamá y pues salía a divertirse muchos días en la semana. Uno de esos días pues tuvimos la lamentable noticia de que sufrió un terrible accidente. Él, aparte de trabajar conmigo como compañero, tenía un negocio de muebles hechos a mano de madera y solía irlos a entregar a la Ciudad de México. Al regreso sufrió de un colapso en su cuerpo. No pudo controlar el vehículo y se estrelló, ya casi llegando a la ciudad de Toluca. Fue una noticia muy lamentable porque iba con su pequeño hijo. Su hijo todavía vive, pero bueno, pues él desgraciadamente no logró sobrevivir a este accidente. Bien, pues días después, cuando velaban a mi amigo, le pedí a Ángela que me acompañara. Y al estarlo velando, fue un velorio muy triste. Uno de sus hermanos estaba demasiado sentido y decía palabras muy fuertes. Pasó el velorio. En su pueblo lo llevaron por las calles, hicieron el recorrido que hacen en algunas costumbres y finalmente pues se quedó su cuerpo para que le rezaran el rosario sus demás familiares. Nos retiramos. Una vez que acompañamos a la familia, y entonces Ángela me platicó lo que vio. Se encontraba mi amigo al pie de su propia tumba y decía que lo que había pasado era muy injusto. Estaba enojado, no quería partir, decía que no era su momento. Eso era lo que Ángela pudo observar. Días después
vio cómo mi amigo se encontraba en un lugar. Para podértelo describir, voy a describir como un lugar en la tierra. Un lugar donde había una montaña, como si fuera un lugar abierto. Sin embargo, él no estaba todavía contento. Lo veía caminando, dando vueltas. Él pues se encontraba dentro de esas energías que creyeron que su muerte había sido muy injusta y no se podía realmente ir. La conciencia que teníamos en aquel entonces no era del todo elevada y mucho menos la de él, por lo que te he platicado. No diré su nombre porque le guardo mucho respeto y cariño. Pero lo que vio Ángela fue que no estaba en un lugar tan agradable. Es decir, que lo habían puesto o había sido colocado en un lugar donde tenía que tranquilizarse, tenía que elevar su conciencia. Y mientras no lo hiciera, él daba vueltas y caminaba en círculos. Decía Ángela que no era un lugar, digamos, pequeño, sino los círculos que tenía que caminar eran muy grandes. Pero siempre que lo veía, siempre protestaba, porque pensaba que había sido muy injusta su hora de partida. Él tenía muchos planes. Incluso a mí me platicó que quería hacer una pequeña plaza en un terreno que tenía. Entonces él estimaba que pues le iba a ir muy bien. Así que al verse interrumpidos esos planes, consideró que la partida que había tenido de este plano al plano espiritual era muy injusta. Y bueno, esta narración te cuenta cómo puede funcionar el mundo de los vivos, digámoslo así, y el plano donde pasaremos al siguiente nivel. De manera que esta vida no solo se te dio como una oportunidad, y no solo se te dio como un regalo, también se te dio para que plantaras la semilla de dónde vas a ir cuando partas de aquí. Si tú tienes buenas intenciones, buen corazón, elevas tu conciencia y haces muchos actos positivos, el lugar al que vas a ir será tremendamente hermoso. A medida que Ángela estudiaba esto, lo ponía en práctica. Fue una persona que no le costaba dar todo lo que tenía, todo en absoluto. Incluso se quitaba los zapatos para regalarlos a las personas que ella veía en las calles. Aunque ella no tuviera, ella caminaba descalza, no le importaba. Eso nos enseñó. Fue parte del legado más importante. Este amor con el que te tienes que dirigir, no solo a las personas que tienes en casa, sino a todas las personas que ves. Y creo que eso solo lo logran aquellas personas con alta conciencia, que saben que el amor es muy sencillo y muy poderoso. Le gustaba mucho a ella leer también sobre la Madre Teresa de Calcuta. Lloraba cuando lo hacía. Le encantaba el amor que la Madre Teresa profesaba. Y le gustaba mucho, en especial, leer al Padre Tardif. Si tú puedes llegarte de un libro del Padre Tardif, te lo recomendamos mucho, porque son historias llenas de corazón y llenas de amor. Y esto le gustaba también mucho a Ángela. También las visiones de Ángela pues superaban a veces lo que ella podía entender.
y pedía entendimiento, pedía sabiduría, pedía guía, de manera que pudo contactar con seres espirituales que son guías, que alguna vez fueron seres humanos con una elevada conciencia y se convirtieron en espíritus guías. Tú puedes acceder a ellos, tú puedes preguntar sobre estos espíritus guías. Hay personas que tienen asignadas personas específicas para aprender y hay otras que no, que tienen que buscar. Sin embargo, Ángela decía algo: no le pregunten a intermediarios, directamente Dios les puede contestar. Y esto es algo muy clave, porque si ustedes piensan o tienen fe en alguna figura, pues lo respetamos mucho, pero tienes que pensar que tienes línea directa con Dios. Solamente que para escuchar las respuestas de Dios tienes que tener muy abiertos los oídos, muy abiertos los ojos, muy abierta la mente. Así lo dice la literatura sabia, incluso la Biblia. Bien, entonces terminamos nuestro relato dándote una probada de lo que es el otro plano, el plano espiritual. Si tienes curiosidad, nos puedes contactar, podemos hacer algún capítulo extraordinario de esto. Te seguiremos contando historias de Ángela, donde tuvo más interacción con todos los espíritus que veía. Una cuestión, la verdad, increíble, y con todas las personas con las que tuvo contacto, con aquellas que creían en ella y con las que no creían en ella, y que después de platicar con ella salían impresionados de lo que Ángela podía decirles de sus propias vidas. Era una visión extraordinaria la que ella tenía. Gracias, saludos y hasta la próxima. Prepárate para el siguiente capítulo. Cada uno de ellos será una historia extraordinaria de todas las cosas que le fueron sucediendo a Ángela, de todos estos episodios. La historia de hoy termina, pero el eco de lo vivido nunca desaparece del todo. Gracias por caminar con nosotros por esta vereda entre lo real y lo invisible. Y recuerda, si alguna vez sientes que algo te observa, quizás solo estás escuchando otro fragmento del legado. Nos volveremos a encontrar en la próxima historia, porque donde hay una voz, hay un recuerdo que quiere despertar.